Seguramente este es uno de los videos más importantes que hay que ver cuando uno se está enterando de todo lo que sucede en la Franja de Gaza. Así que el día de hoy vamos a estar abordando algo que tiene que ver con la guerra, pero más en términos del financiamiento y los recursos. Así que demos inicio a este episodio. Un grupo de senadores del partido del presidente Joe Biden, encabezado por el senador Tim Kaine, está trabajando para modificar una disposición del proyecto de ley de financiamiento suplementario para la seguridad nacional. Es un nombre bastante largo, pero les explico en qué consiste. Esta es una disposición que básicamente elimina los requisitos de supervisión de la asistencia estadounidense a Israel en el marco del programa de financiamiento militar extranjero. Esto es un dinero básicamente que se destina por el Departamento de Defensa para salvaguardar los intereses de Norteamérica en otras regiones del mundo. Este congresista, Kaine, quiere bloquear una solicitud de la administración que permitiría la venta hasta de $3.500 millones en equipo militar y armas a Israel sin notificar a los legisladores. Traigo saludos del presidente Joe Biden y, como saben, su compromiso con el Estado de Israel es profundo y el compromiso de Estados Unidos con Israel es férreo, dijo el asesor. Tienen ustedes la idea de lo importante que significa la institucionalidad en los países porque pasan este tipo de cosas. Esto es parte de una solicitud de financiamiento suplementario para la seguridad nacional de una partida de $106 millones enviada al Congreso el 20 de octubre. Si esta solicitud se aprueba, la exención de requisito de notificar al Congreso pues reduciría aún más el poder de los legisladores para supervisar las transferencias de armas a Israel. La administración ya ha aludido 2 veces el periodo estándar de requerimiento de la revisión de este Congreso de 15 días. Pues estamos hablando del 9 de diciembre y el 29 de diciembre. Por eso que siempre en estos episodios, cuando hablamos de gobiernos, de modelos económicos, yo siempre apelo a la institucionalidad, porque cuando hay institucionalidad hay una balanza de fuerza. El Congreso de Estados Unidos bloqueó el miércoles el paquete de $106 millones debido a desacuerdos con los republicanos, que exigían a cambio reformas para frenar la entrada de migrantes a través de la frontera con México. Si los republicanos en el Senado no se toman en serio muy pronto un paquete de seguridad nacional, Vladimir Putin atravesará Ucrania y Europa. Este es un momento histórico para el Senado. Estamos hablando en este caso de que hay un dinero de por medio que viene por parte de los contribuyentes y tiene que ser supervisado por diferentes intereses. Aparte de la enmienda de Kaine, hay una resolución presentada por el senador demócrata que todos conocen, Bernie Sanders, que exige a la administración Biden informe de si Israel ha cometido violaciones de derechos humanos en Gaza para garantizar que estas transferencias de armas y la ayuda militar proporcionada pues sean consistentes con la ley estadounidense y el derecho internacional. Estados Unidos lo que quiere, o en este caso Bernie Sanders, que by the way es el partido independiente, es independiente, no es de un partido como tal, es independiente. Lo que quiere es que básicamente se respeten las leyes norteamericanas en el que si Estados Unidos da dinero a algún país que no sea para violar los derechos humanos, bueno, ya usted sabe cómo termina eso. El Congreso votará sobre esta resolución, la próxima semana. Esto se presenta en el siguiente contexto que les voy a explicar el día de hoy. Existe una guerra en la Franja de Gaza, una guerra abierta y clara contra el grupo terrorista Hamas, donde Israel está atacando sistemáticamente las sedes de las operaciones militares de este grupo terrorista, que de paso muchas de estas instalaciones están situadas debajo de escuelas y hospitales con el propósito de evitar la retaliación por parte de Israel. Pero como hemos visto hasta ahora, no es que Israel sea algo que a Israel realmente le moleste demasiado. Yo me pregunto, y perdonen mi ignorancia y es mi especulación, pero yo cuando hablo de estas cosas me pregunto si la razón por la que Chávez creó Misión Vivienda en el Fuerte Tiuna fue por las mismas razones que por las que estableció sus operaciones militares debajo de hospitales. Yo me lo pregunto, no le he buscado, pero si tienes la respuesta a eso me lo puedes dejar en los comentarios.
Según reportes de la Franja de Gaza, ya van casi 24.000 muertes desde la fecha del inicio del conflicto. Sin embargo, hay que reconsiderar que muchos de estos números provienen del Ministerio de Salud, que es la fuente oficial de Gaza. Y bueno, recuerda que Gaza, más que un grupo terrorista, según visto como Estados Unidos y sus socios, también es un partido político, una fuerza militar. Es la autoridad en el territorio, básicamente. De manera que no se puede saber con exactitud si estos números son reales. Tenemos algunas otras alternativas como organismos y bueno, básicamente Israel. Pero bueno, no se puede tener certeza de esto. Pero quiero hacer un paréntesis bastante rápido. ¿Por qué jamás este movimiento de resistencia islámica es la autoridad de Gaza? Esa es una pregunta que me quiero hacer y quiero responderla en este momento. Hamas no es la única autoridad en toda la zona de Palestina. Es un grupo político y militar que tiene una fuerte presencia en la Franja de Gaza. Una de las dos principales áreas palestinas, la otra es Cisjordania, que seguramente has escuchado en las noticias. En 2007, Hamas tomó el control de la Franja de Gaza tras un conflicto con el grupo rival Fatah, que controla parte de Cisjordania. Se podría decir que los conflictos se exacerban con el tiempo. Por ejemplo, en 2006 se celebraron las elecciones legislativas en los territorios palestinos. Hamas ganó de una manera sorprendente y obtuvo la mayoría en el Parlamento palestino. Esto le dio a Hamas un mandato democrático para gobernar los territorios en disputas. Hamas y Fatah tienen diferencias ideológicas y políticas significativas y, a mi modo de ver, es básicamente una de las principales razones del conflicto, no solo con Estados Unidos, sino con Occidente. Es decir, Fatah es como una especie, es como un partido político más secular y nacionalista, mientras que Hamas es un grupo islámico que aboga por la resistencia armada contra Israel y la implementación de la ley islámica, la Sharia. Anybody that supports Sharia law in this country should be deported. So do you know what Sharia law is? Yes, but it does not have Do you know what it rights. is? Are you praying for Sharia law? Of course, me praying 5 times a day is Sharia. Okay. Right? Like basic. What about the equal rights for women? What about That is completely separate from Oh, Islam. so now you can be a Sharia law supporter and be half pregnant at the same time. What are you talking about? You are talking about let's try and stuff have you one don't person. know anything about. Like, Yo obviamente odio las comparaciones, pero trato de interpolar estos ejemplos con Occidente. Vendría siendo como una especie de Ejército de Liberación Nacional colombiano. Pues esta gente que no creen en la institucionalidad, sino creen en el levantamiento de las armas contra el status quo. Y digo que no creen en la institucionalidad hasta que ellos llegan a las instituciones, porque en el caso del ELN estuvieron en el Congreso y todo, y pues les perdonaron un montón de crímenes de guerra. Pero bueno, eso es otro tema. Seamos honestos, desde la creación del Estado de Israel en 1948, esta zona ha estado en intenso conflicto, centrándose en gran medida por el control del territorio. Y estos reclamos van también a parte de Israel, o sea, como el este de Jerusalén. Desde la creación del Estado judío, muchos palestinos fueron desplazados y se convirtieron en refugiados, lo que exacerbó aún más las tensiones. Adicional a los asentamientos judíos en Cisjordania, que también no hemos hablado en este episodio, lo hemos hablado en otros episodios. Condenado, de hecho, estos asentamientos por gran parte de la comunidad internacional, la ONU, básicamente todo el mundo los reclama. O sea, no por el hecho de que sean Israel son los buenos, o sea, todo el mundo les reclama esto. Y bueno, no puedo dejar de pensar que básicamente ha sido con la bendición norteamericana este conflicto. ¿Por qué? Porque Estados Unidos también es culpable de este problema. Por ejemplo, el hecho de que Estados Unidos tenga que pasarle por encima al Congreso para mandarle dinero a Israel, dinero para comprar armas, que si bien son usados para neutralizar rebeldes hutíes, también sirven para matar a muchos civiles en Palestina. Entonces, de entre ellos, miles de niños, por cierto. Entonces demuestra que aquí en Occidente somos tan culpables como Israel y casi tan culpables como Hamas. ¿Pero por qué dices esto, Manuel? Bueno, siento que Israel y sus socios también son el causante del levantamiento y radicalismo fundamentalista de los rebeldes hutíes, los rebeldes musulmanes, en Gaza y en otros lugares, de hecho, en Oriente Medio. Son años largos de intervención y son generaciones que crecieron con ese resentimiento de la guerra. Así que
Aquí las víctimas son dos, que son los civiles en Gaza y los contribuyentes norteamericanos, que son los que financian estas partidas del Departamento de Defensa. Para mí es muy importante que todos nos enteremos de cómo funcionan los ciclos bélicos y cómo funcionan pues, los ciclos económicos también. Por eso hice este podcast, este canal, para que nos demos cuenta que es muy difícil establecer culpables e inocentes en este fenómeno. Mi nombre es Manuel, hemos llegado al final de este episodio, espero verles en una próxima oportunidad y bueno, no olvides por favor suscribirte a este maravilloso proyecto. Hasta luego.